que tenemos, porque yo sé que nos quedamos con hambre nos quedamos. Buenos días a todos, sean bendecidos. Vamos a orar. Señor y Padre Santo, Espíritu Santo de Dios, hermoso a nuestra vida, te amamos, te entregamos todo nuestro ser tal como somos, Padre amado. Hay áreas en nuestra vida que todavía tenemos que renunciar para ser santificados para tu honra, para tu gloria, a través de nuestro testimonio. Te entregamos todo nuestro ser, Señor, entrónate, Padre de la gloria, gracias por tus misericordias nuevas cada día. Tú eres el gozo de nuestra vida. Sin ti, Padre amado, no somos nada, pero esa dependencia hacia ti, Señor, es lo que nos sostiene, lo que nos da fuerza, lo que nos renueva cada día y nos hace aumentar ese anhelo por estar en tu presencia, por ser digno, Señor, de todas tus gracias y bendiciones en gloria, Señor. Te entrego este devocional, pasa carbón encendido sobre mis labios, Padre amado, para que se manifieste tu palabra de poder y toque las vidas, los corazones de todos los que nos están viendo y escuchando. Los bendigo en tu poderoso nombre, que tu amor perfecto, tu amor hermoso los abrace, los guíe, los santifique, Señor, y que toques, Padre amado, aquello que sea digno para ti, para que los mueva, Padre amado, sean motivados a agregarse al ministerio de amor y servicio al cual tú nos llamas, Señor. Y eso solamente lo haces a través de tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Te damos todo el honor, toda la gloria y la gratitud de nuestro corazón. Te la entregamos absolutamente, Padre. Tú eres el gran yo soy, la única autoridad por la cual nuestro ser todo y nuestros sentidos se mueven, dirigidos por ti y hacia ti. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para quien sea toda la gloria. Amén, amén y amén. Mientras usted sigue, hermana, yo voy a conectarme por la página, porque a veces como que tengo que usar todos estos teléfonos. Sabemos que a veces hay gente que se le cuesta conseguir las páginas, pero aquí estamos, ¿ok? Sí, bien. Aquí estamos. Saludo con mucho afecto. He respondido a algunos mensajes de hermanos que a todos los amo muchísimo y con los que no he podido todavía tener contacto, porque bien sea que no tengan los medios o nos ven por otras señales que no es por Zoom. Igual mi afecto, mi cariño, todos saben que gracias a Dios estamos hermanados en la fe y eso es algo que irrompible. No importa el tiempo que pase, cuando hay amor, el amor siempre es y es presente. Así que Dios los bendiga, Dios los guarde grandemente. Y la palabra de hoy, la tercera parte de este estudio, la verdad os hará libre. Una vez más, como de costumbre, un brevísimo repaso. Ayer comenzamos hablando sobre la diferencia entre un creyente y un discípulo. Decíamos que esencialmente el creyente sí tiene una convicción de fe que lo mueve a buscar los beneficios en la fe, pero a diferencia del discípulo que en principio es creyente, ahí no se queda, sino que sigue el mandato por el cual Jesús nos llama a continuar su ministerio de amor y servicio a los demás y de llevar el plan de salvación que solamente se encuentra en Él, recordando que Él es el camino, la verdad y la vida. Es bien hermoso que reconocer que un discípulo siente devoción, y esa palabra es profunda, ser un devoto, y un devoto es alguien que entrega todo con amor, todo su esfuerzo, porque cree en lo que está admirando, lo que ha abrazado. En la vida de un creyente y de un discípulo, esa devoción se ve por las obras de la fe, movido por la gracia de Dios y su Santo Espíritu. Y yo estaba pensando en estos días, que pido disculpas porque me estoy extendiendo, pero yo decía, empezamos con un devocional y la palabra devocional viene de devoción.
Entonces yo quiero comenzar hoy compartiendo qué es un devocional para que todos los que nos escuchan y para mí misma recordar el poder de un devocional. Un devocional es un momento especial del día dedicado a la comunicación con Dios y el descubrimiento de su palabra. Fíjese qué importante es abrazar y hacer ya de uso y costumbre, movidos por la fe, que comencemos nuestros días con devocionales, porque es el momento, es esa cita en donde nos encontramos antes que nadie en comunión con Dios, para que en su palabra se revela nuestra vida, ¿verdad? Las bendiciones y sus promesas que son verdaderas. Mediante la oración es posible entrar en contacto directo con Dios y armonizar nuestras vidas en muchos aspectos. Fíjese, en contacto con Dios y armonizar nuestras vidas en muchos aspectos. Cuando estamos en armonía, estamos en balance. Y entonces, estos devocionales que gracias, tenemos que agradecerle mucho al COVID. Es irónico, ¿verdad? Porque nos ha dado la oportunidad de estar sentados y empezar a desarrollar una nueva disciplina en nuestro caminar en Cristo, y es decir, yo no me muevo, yo no hago nada sin primero estar en la presencia de Dios para que su cobertura me guíe, sea yo bendecido por su poderosa palabra. Y es más hermoso cuando lo hacemos en comunión con otros hermanos de la fe. Así que en ese llamado a no ser religioso, no estar con hábitos fuera de la convicción del Espíritu, sino disciplina, vamos a llamarlo disciplina espiritual, es que desarrollamos una relación con Dios. Yo no puedo tener una relación con el prójimo si no lo llamamos, si no nos citamos para compartir. Pues así también aplica en la vida del creyente. Nos tenemos que citar para compartir con Dios, y qué hermoso, qué rico, qué es saludable es comenzarlo en la presencia de Dios a través de su palabra. Y eso es parte del discipulado. El creyente sabe que cree y me levanto y me voy porque yo creo. Y entonces ahí es donde va esa sensación de mucha confianza, pero sin edificación en la palabra. El discípulo busca en la palabra, busca en la oración, busca en la meditación, busca en el encuentro, en la entrega, y ese es el inicio de esta tercera parte del estudio. La verdad, ojalá os hará libre. Hemos hablado de una palabra poderosa que es armonizar, y hoy vemos en el mundo que no hay armonía, ¿verdad? Todo está en conflicto. Cuando venimos a Cristo como nuevas criaturas, porque Él nos purifica, nos santifica, tenemos una armonía que no es terrenal. La armonía nuestra se basa en su poderosa palabra, se basa en sus bendiciones y misericordia, muchas veces inmerecidas en nuestras vidas, porque reconocemos que hay muchas áreas en que fallamos. Sin embargo, como Él es el amor, Dios es el amor, y Dios es nuestro Padre Celestial. ¿Qué padre no corrige con amor, ni está ahí disponible cuando un hijo cae o cuando un hijo todavía vive en cierta desobediencia, y con su infinita paciencia, porque Él es la virtud total, siempre nos está guiando y nos está llevando en su precioso camino? Así que en esencia hablábamos ayer de la diferencia entre un creyente y un discípulo, y sé, porque hemos recibido tanto la pastora como yo mensajes de personas que están reflexionando, pero aún no hemos terminado. Hoy vamos a proseguir con la base bíblica del estudio, que es Juan 8, 30 al 36. Y vamos a comenzar hoy con el versículo de Juan 8, 32. Cuando Él nos dice, y es una declaración contundente: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Fíjense que aquí hay la suma de dos conceptos, dos elementos: la verdad con la libertad, que desde el primer día dije que era el fundamento del estudio. Parece simple, pero es que hay que enfocarnos en la verdad de Cristo y la libertad en Cristo. Amén.
Aquí se nos están concediendo, en este poderoso versículo, se nos están concediendo dos privilegios: conocer la verdad y ser libre. Valores incalculables, preciosos y eternos para nuestras vidas. ¿Dónde está la verdad? Ya hemos dicho, ¿verdad?, en los estudios de martes y miércoles, que la verdad es Jesucristo. Y se encuentra en el código nuestro como cristianos, que es nuestra guía, que es la Biblia. Fuera de ella, nada somos. No busquemos filosofía, porque habrá perturbación en nuestro corazón y en nuestra mente. Juan 14:6. Les invito a que abran sus Biblias en Juan 14:6 para reiterar el postulado central del creyente y el discípulo. En Juan 14:6, Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, este versículo nos revela que tenemos unos beneficios que nos brinda ser discípulos. Fíjense, no tan solo recibimos dádiva, sino que con las dádivas vienen unos beneficios que nos ayudan a nuestra vida y que nos fortalecen. El primero es que nos permite al Jesús precioso declarar que y conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre. Si yo abrazo a Jesucristo como mi único y personal y suficiente Salvador, recibo en dádiva por mi fe, mediante el Espíritu que me guía, reconocer la diferencia entre el bien y el mal. Por estar en la presencia del Señor, se nos revela la verdad en Jesucristo, que nos guía a Dios y nos permite ver lo que vale de lo que no vale. El discípulo conoce en su corazón la verdad, diferencia lo que le conviene de lo que no le conviene. Por lo tanto, si yo estoy dotado de ese conocimiento, de esa confirmación, de ese discernimiento espiritual, fíjese que se va a notar una sabiduría a la hora de yo tomar decisiones. Esas decisiones, como oramos, pedimos aprobación de Dios, esas decisiones aprobadas por Dios siempre van a ser sabias. ¿Y qué es ser sabio en el Espíritu? Es actuar conforme a la voluntad de Dios en nuestra vida y no a nuestra propia voluntad. Y si actuamos conforme a la voluntad de Dios, somos respaldados. Y aún cuando algo no saliera bien, porque tenemos acechanza, ¿verdad? Y flechas del enemigo, se torna para nuestro favor. Se torna para nuestro favor porque estamos en la cobertura y en la gracia. Por lo tanto, el primer beneficio es que estamos dotados del conocimiento del bien y el mal y llamamos a lo malo malo y a lo bueno bueno. No somos tibios, no andamos con doble vara, con doble moral y dependiendo si me gusta o me hace feliz, aunque es malo, lo llamo bueno. En la vida de un creyente que ya pasa a ser discípulo, es estricto en su moral para no pecar y no ser indigno y no perder su santificación. Primer beneficio, tener ese claro conocimiento estricto del bien y el mal. Segundo, nos pone las prioridades en orden. Amén. Cuando le servimos a Jesús, vivimos en un orden estricto. Somos organizados, somos estructurados, porque la palabra nos da esa estructura. Si no estamos ante la presencia de Dios, nuestra vida es caótica. Y el caos es el desorden de todo. Todos hemos pasado por momentos caóticos en nuestra vida y un caos crea crisis. ¿Qué es crisis? Desbalance y pérdida de control. A veces nos preguntamos, ¿cómo fue que yo pude vivir en esa etapa caótica de mi vida? Por la gracia de Dios que me miró con infinito amor. El caos no es saludable. Y en estos momentos en que ha venido, las crisis vienen sin avisar. Por eso se llaman crisis, porque son accidentes o intervenciones en la vida que tenemos que asumirla porque no nos deja otra alternativa. Y la crisis del COVID que estamos viviendo todos, que es histórico, que nunca lo vamos a olvidar, que nos ha afectado a todos por igual,
nos ha igualado, esta crisis nos ha igualado, fíjese. Pero el que ya tenía orden, no ha habido perturbación en su corazón, porque en el orden de Dios y su cobertura para nuestra vida, la hemos podido enfrentar con valor, con fe y con discernimiento. No hemos hecho nada, ¿verdad?, para buscarnos el contagio. Yo le digo a mi cuñada, si me toca es porque tengo que vivir la prueba como testimonio, pero si me toca no fue porque la andé buscando. El prudente es cuando ve el peligro se cuida, ¿verdad? En los proverbios nos advierte, no podemos retar a Dios, no podemos ser indiscretos. La indiscreción se opone a un valor hermoso que nos llama a Dios, que es el discretos, estar apercibido, guardarnos cuando vemos el peligro. Y el pueblo de Dios ha entendido muy bien esto, ¿verdad? Y hemos estado guardados para preservar nuestra salud, para evitar una amenaza que parece invisible. Esto ha traído caos, pero el que está en Dios vive en el orden divino. Y en el orden hay escudos protectores. Fíjense en que dos beneficios poderosos, esenciales, suficientes. El primero, que podemos discernir el bien y el mal. Y el segundo es que somos personas de orden. No vivimos en el caos, no abrazamos el caos y tratamos con todas nuestras fuerzas físicas, pero más bien espirituales, de estar en el orden en que Dios nos llama, porque Dios es el orden divino. En este versículo de Juan 8:32, y la verdad nos hará libre. ¿A qué libertad se refiere Jesús? Pues la libertad principalmente se define como eximir de toda responsabilidad de deuda. Y la primera libertad que Dios nos concedió a través de su Hijo Jesús fue liberarnos de las cadenas del pecado. Porque Dios mandó a su Hijo encarnado para liberarnos del pecado. Pues la primera libertad que nos dio a través de su sangre preciosa en la cruz fue la de libertarnos. Amén. Porque yo no puedo libertarme, no habrá suficiente obra en la vida de un ser humano para ser digno de la redención. La redención se encuentra a través de Jesús. Por lo tanto, yo debo moverme en la dirección de que mis obras sean aprobadas por Dios. Debo abrazar la santidad en mi vida para, en gratitud a ese sacrificio y a esa gracia concedida, yo puedo ser digna por la misericordia de Dios, no por mis obras, porque el ser humano no tiene esa capacidad. El ser humano no es Dios. El ser humano jamás se podrá acercar a Dios en su omnipotencia, y de ahí viene la humildad del corazón de reconocernos como sus hijos, y solo como sus hijos y por su gracia. Por lo tanto, la libertad es quitar las cadenas, yugos y ataduras. Y hay personas que dirán, pero yo no tengo yugo, yo no tengo atadura. Pues alabado sea el Señor que se las quitó. Muchos de nosotros veníamos con cadenas del pecado, servíamos al pecado y quizás no estábamos ni conscientes. Jesús es el único que nos libera. Vamos a 2 de Corintios 5:17. 2 de Corintios 5:17. De modo, leemos el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Esa purificación, esa santificación, esa liberación se da cuando aceptamos a Cristo por arrepentimiento honesto de nuestros pecados. Esa libertad conlleva una responsabilidad con el Evangelio. No es una libertad que nos permite un libertinaje. Sigo haciendo todo lo malo porque ya Jesús pagó el precio
de mis pecados, eso me da licencia para seguir pecando. Cuidado, porque ese no es el evangelio. Amén. Sincero, esa no es la sana doctrina. He conocido familiares y personas que aun cuando uno con amor le dice, libérate del yugo del pecado, ya mismo vamos a hablar de ellos, libérate del yugo del pecado a través de algún vicio. Jesús me ama tal cual soy, Él cargó mis pecados en la cruz, yo nunca voy a ser santo, yo sigo así, pero Él me salva porque me ama. Jesús nos dijo, no basta con ser creyente, si no hay rendición, Jesús lo dijo, si no me permites liberarte del yugo, no serás salvo, porque la paga del pecado es muerte y condenación. Así que hay que quitarse esas mentalidades, ¿verdad? Muy cómodas de confundir la libertad con el libertinaje en el pecado. Cristo es el único que nos libera de las adicciones y de los malos frutos. Cuando en Corintios nos dice que las cosas viejas pasaron, es porque entregamos el pecado, nos arrepentimos, ya lo aborrecemos, no queremos ser iguales. Es que no podemos estar en Cristo y decir, pero yo soy así, muero así. Pues no hay liberación. Santo. Cristo no es el centro de tu vida. Es que hay que renunciar y aborrecer el pecado. No podemos ser iguales. Él lo declara en Corintios, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Eres una nueva criatura, hay un nuevo nacimiento. Ahí es donde tienes conciencia de que matas la carne para elevar el espíritu, que es el que se va a salvar. Entonces, fíjense, tenemos que ir a Gálatas. Ayer hablábamos en Gálatas 5, 22, 23 de los frutos del espíritu, pero también en Gálatas nos habla de los malos frutos. Gálatas 5, 19 al 21. Gálatas 5, 19 al 21, que también aparece nuevamente los malos frutos en Colosenses 3, del 5 al 9. Amén. Pero vamos a Gálatas, específicamente Gálatas 5, 19 al 21, y leemos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Obras de naturaleza pecaminosa. Y empieza a enumerar inmoralidad sexual, libertinaje, borrachera, lenguaje obsceno, disensiones, arrebatos de ira, malos deseos, impureza, sectarismo, celo, brujería, orgía, calumnias, malicia, idolatría, odio, lascivia, envidia, avaricia, enojo, mentira. Amén. Quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra, y aquí no escucharíamos ninguna piedra caer. Santo. Porque ninguno es mejor que nadie. No, la identidad en Dios es por su misericordia, pero el cristiano no puede juzgar por la sencilla razón que no nos es lícito juzgar, porque el juicio es de Dios. Y nosotros tenemos que tener amor porque algún día estuvimos en alguna de estas cadenas del pecado, y eso nos tiene que mover a ser compasivos. Amén. Amén. Porque si damos palabra de juicio, lo entregamos al mundo y al enemigo. El que está en pecado sufre, el que está en pecado no tiene discernimiento. Y cuando evangelizamos, cuando hablamos de la palabra, tiene que ser con lazos de amor. Esa persona tiene que pasar por muchos procesos. Y fíjese que podemos decir, son muchos pecados, yo tengo como 3 más nada, no estoy tan mal. Mire, tener uno ya está mal. Porque fíjese que hasta la mentira me enojo. Y como, ¿verdad? Airados, pero no pequéis. Pero a veces nos quedamos airados por mucho rato. Ya eso es enojo. Y eso es un pecado. Y tenemos en nuestra personalidad y en nuestro carácter muchas áreas que tenemos que pulir
para que no caigan dentro de los pecados que abomina Jesús y que están consignados en su palabra. En Gálatas 5, 19, 21. En esa lista, ¿verdad? A veces yo pienso que deberíamos ser radical en algún momento y comprar una cartulina y escribirla. Y en un mes decir, Señor, las voy a escribir para aprenderlas y apropiármelas, y para cuando yo esté en la tentación, yo acordarme visualmente de que si abrazo una de ellas, aunque sea por un momento, no soy digno de tu gracia, porque el pecado me está alando a salir de tu presencia y perder la salvación. Jesús nos libera de estas cadenas que traen eslabones, porque las borracheras traen, ¿verdad?, otras consecuencias, son eslabones. Cada uno de estos pecados traen unas consecuencias, unos eslabones. Por eso es que el pecado pesa. Por eso es que la persona, cuando auténticamente dice, es que yo lo intento pero no puedo, está diciendo la verdad. Por las fuerzas humanas no nos podemos liberar del pecado. Es solamente cuando nos rendimos a Jesús que en su infinito amor se da el milagro de la transformación, de la restauración. Cuando en este versículo poderoso, Juan 8:32, nos dice, conoceréis la verdad los hará libre. Volvamos a repasar. Me libera de, primero, el pecado, cualquiera que este sea. Hemos hablado en Gálatas, los que se enumeran en la palabra, ¿verdad? Drogas, alcohol, lascivia, adicciones al juego, hoy pornografía, adicción al internet. Cuando llegamos a Cristo se rompen esas cadenas, renunciamos y reconocemos que la única liberación verdadera está en su presencia. Veamos un momento en Primera de Juan, capítulo 1, del 15 al 17. Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 15 al 17, leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre a través de su promesa de vida eterna. Más claro no puede estar. Amén. Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 15 al 17. Con amor infinito, Él nos está advirtiendo, no améis el pecado, todo va a pasar, pero también te va a pasar la oportunidad, si no hay arrepentimiento, no hay una transformación, te va a pasar, vas a dejar pasar la salvación de tu alma. Lo dice con amor, pero hay que plantearse, ¿tendremos suficiente tiempo? Porque no sabemos el día en que nos llama su presencia y no queremos morir en pecado. Primero, nos libera del pecado. Segundo, del temor a la muerte. Ya que el cristiano sabe a dónde va. Él no los ha revelado. Vamos a Juan 14, versículo del 1 al 6. Juan 14, versículo del 1 al 6. Bajo el título Jesús es el camino. Leemos nuevamente en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que a donde yo estoy, vosotros también estéis. En la vida del creyente, esa es nuestra aspiración máxima, estar en la presencia de Dios. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Es decir,
que en esta porción de la palabra podemos ver que iremos al encuentro con nuestro Padre, con el gran Rey, a hacer morada con Él. Hemos dicho que Jesús nos libera del pecado y del temor a la muerte, porque en la vida del creyente la muerte es un proceso natural, por lo cual nosotros la asumimos con el dolor en la carne, porque hay una separación, pero no nos entristece porque sabemos que vamos al encuentro con el Padre. Y esa promesa nos alienta, esa promesa nos fortalece, esa promesa es más allá que cualquier pérdida en la emoción de la muerte de un familiar, por más que lo amemos, la asumimos porque es un proceso natural. Me tocará en algún momento a mí también, pero yo sé en quién he creído y hago viva en mi vida la promesa de salvación y de vida eterna. Tercero, ¿de quién nos libera Dios? Nos libera de los demás. Escuchen atentamente. ¿Cómo que de los demás? Nos libera de que estemos atados a la opinión de los demás. Aleluya. A la manipulación de los demás y a la esclavitud de querer agradar al prójimo. Pongo el prójimo y todas sus expectativas de mí primero que la palabra, primero que mi fe. Jesús nos pide lealtad y fidelidad, pero si la compartimos con otros, esa fidelidad y esa lealtad, pues estamos a media. Y en algún momento todos hemos sido esclavos de querer agradar a alguien, ya sea porque lo amamos tanto, lo admiramos. Puede ser la figura de un maestro, fíjese, qué irónico. Es que yo lo quiero tanto, yo la admiro tanto, que yo quiero ser como ella y lo que ella me diga, eso yo hago. Hay que tener mucho cuidado cuando uno está en figuras de autoridad que puede mover a una persona a que ame a uno tanto que sabemos que la persona nos entrega su lealtad y hay que decir, no, un momento, la lealtad es para Dios. A mí no me puedes amar, me puedes admirar, pero estás en idolatría, porque si ya tú piensas en, si yo te voy a probar, pues maldito el hombre que confía en otro hombre. Tú eres presa manipulable, tú a quien te tienes que arrodillar para mirar eternamente y entregarle toda tu devoción es a Dios y no a mí. Y hay que tener cuidado cuando se está en posiciones de autoridad, que hay gente, ¿verdad?, que en su inmensa humildad confunden la admiración con devoción. Y ahí es trabajo nuestro, ¿verdad?, también dentro de lo que nos llama a Dios, de siempre ayudarle al hermano en la fe a que busquen la palabra, esa identidad de Dios, esa aprobación de Dios y no de nosotros. Amén. Entonces Amén. Dios nos libera de eso, de los demás, de que sintamos como una presión de yo tengo que hacer lo que ella espera de mí o lo que él espera de mí porque no le quiero fallar. Pero cuando en el ministerio nos piden algo, yo no puedo. Otro día, yo no estoy preparada, a mí no me gusta eso, y le ponemos mil excusas y muchas veces lo decimos con tanta candidez, ¿verdad? Con tanta ingenuidad, que benditos los pastores que también están dotados de las virtudes del Espíritu, que dice, déjame dejarlo porque es que si fuera hijo mío, lo reprendía severamente. Lo he visto, todo el que ha estado en la fe, lo ve, nos reímos un poco por no llorar. Es una sonrisa para que el enojo no entre a nuestro corazón y para que también sigamos amando a ese hermano que a veces hemos sido nosotros, los que hemos dicho no, ahora no, después. Y uno dice, pero ¿cómo que se atrevió? Pues fíjese, por eso es que tenemos que todos los días escudriñarnos, porque hemos dicho no muchas veces. Cuando se nos ha solicitado ayuda, cuando sabemos que pudimos haberlo hecho y hemos estado como, no quiero haga el otro, yo estoy cansadita, ay, a mí me duele una uña. Hemos tenido excusas, hemos fallado. Y hago un llamado, ¿verdad?, a que en el evangelismo que tienen los pastores en las iglesias, en las congregaciones, hermano, déjese evangelizar, porque en algún momento el pastor, sea porque ya se jubila, sea porque ya cumplió ese ministerio, se va a ir
Y si usted no aprovechó esa guía espiritual, ese embajador de Dios que fue comisionado con un ministerio de evangelismo y usted estuvo ahí 1 año, 5 meses, aproveche el tiempo porque hay gente que ha estado 20 años y todavía no le ha entrado, ¿verdad? La pasión del evangelismo. Y entonces cada cual habrá de rendir cuenta, pero en el caminar Dios nos ha presentado sus ministros preparados, probados, y hay congregaciones, ¿verdad? Y hay personas específicamente que en la altivez de su corazón no aprecian y no valoran procesos de edificación para su vida. Y si no estamos edificados, es como estar desnutrido. Cuando después solito tenemos que enfrentar una prueba, pues estamos débiles porque no hemos bebido la vitamina espiritual. Aun cuando lo tuvimos, es como ponerle un frasco a un enfermo y que él diga, yo me la bebo más luego. Se apodera la enfermedad, que es el pecado, y luego ya, por no haber tenido fortalecido tu sistema inmunológico, que es nuestra fe, Amén. esa enfermedad te acaba, y es el pecado. Y entonces es triste porque tuviste la oportunidad y la menospreciaste. Dios te manda pastores y ministros que con un corazón conforme a Jesús te están capacitando y no te dejas capacitar. Es trabajo del Espíritu, invita al Espíritu, aprecien las oportunidades, porque las oportunidades en el mundo no son eternas. La eternidad está en Cristo. Y es Amén. celestial. Así que todo en la vida, lo dice la palabra, es nada, es transitorio. Aprovechen cuando tengan oportunidad en sus congregaciones, a través del evangelista y sus ministros. Aprovechen cada minuto, cada reunión de estar en la palabra, porque luego tendremos que rendir cuenta. Ellos cumplen. Aquí es una responsabilidad binaria, compartida, bipartita. Ellos cumplen su parte y nosotros cumplimos la parte de dejarnos guiar y aprender. En Cristo tenemos muchas responsabilidades, ¿verdad? Así que para liberarnos de los demás tenemos que ser adiestrados, adiestrar nuestros oídos, a taparlos para que la voz del otro no me afecte en mi crecimiento, sino estar sensible a la voz del Espíritu y de los ministros que en la fe están llamados a edificarnos. En cuarto lugar, la libertad que nos ofrece Jesús es liberarnos del yo, que es el peor enemigo que tenemos. Yo misma soy mi enemiga porque en las decisiones que yo tome me afecto a mí. Cuando ya estamos en familia, afectamos el entorno familiar. De ese yo del cual Dios nos libera es el de altivez, el de arrogancia, el de prepotencia. Yo mismo no me puedo salvar del pecado. Decíamos hace un rato que el que está en vicio dice, pero es que yo lo he intentado, hasta lo prometen. Son honestos cuando dicen es que no puedo. Por eso es que también los gobiernos tienen tantas agencias gubernamentales con personal capacitado, psicólogos, sociólogos, psiquiatras, porque romper un vicio conlleva toda una plataforma de ayuda en lo físico y en lo espiritual. Ojo, en un curso de capellanía que tomé no hace mucho, nos decía el varón de Dios, usted por vaciarle un pote de aceite ungido a un borracho, simbólico, usted no lo va a transformar. El borracho necesita ayuda, por eso están, ¿verdad? Entidades como Alcohólicos Anónimos, agencias
de gobierno dentro de lo que es la salud pública, porque esa persona necesita pasar un proceso de desintoxicación en la carne. El cuerpo también requiere de unas intervenciones dentro de lo que es la medicina, y eso no lo podemos negar. Hay que buscar la ayuda dentro de lo que es el campo de la medicina, porque Dios también dio la ciencia al hombre. Y el cuerpo responde metabólicamente, ¿verdad?, a una química en nuestro organismo. Por lo tanto, se tiene que trabajar la carne y el espíritu. Amén, amén. Dios es el único que puede hacer el milagro, tampoco neguemos eso. Hay gente que ha roto cadenas con una oración. Si a Dios le place que así sea, para testimonio de su poder en gloria. Amén. Pero hay otras personas que uno ha orado y uno dice, pero se levanta y va más borracho. Es porque ya en la carne ese cuerpo está tan intoxicado que necesita también, paralelo al trabajo espiritual, trabajar la parte metabólica del cuerpo, porque el cuerpo es el templo del espíritu y no podemos negarlo. Amén. Por lo tanto, ¿verdad? Dios nos libera de ese yo, de las cadenas de pecado y de los vicios que nos han atado. Son 4 los repasos. Nos libera del pecado, del temor a la muerte porque creemos en la vida eterna, nos libera de los demás, de ese afán de complacer al mundo, y nos libera del yo, de ese yo que está, ¿verdad?, en la mancha del pecado original y que nos hace pecar en la carne para elevar el espíritu. Así que Dios nos libera en todas estas áreas. Basta solo con creer en Jesús. Fíjense que nos hemos extendido porque Jesús, cuando está hablando en esta porción de su palabra, está congregado en torno a gente que le ha creído, creyente. Sin embargo, podríamos decir que eran simpatizantes. ¿Y qué es un simpatizante? Pues alguien que acepta y admira con simpatía, con emoción a alguien o a algo, porque se puede casi relacionar. Es un primer nivel dentro de la vida del creyente. Sin embargo, fíjense que cuando Jesús los confronta de que me tienen que aceptar porque yo soy el Mesías, hasta ahí ellos estaban como, no estaban convencidos. Vamos a Juan 8:33, porque no solamente no estaban muy convencidos, sino que le respondieron. Juan 8:33, leemos esta poderosa porción de la palabra en el Evangelio de Juan, en el nombre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estos judíos allí congregados le respondieron a Jesús: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie, como tú dices. Como tú dices, seréis libres. Respondo. Más bien repito. Ellos le respondieron: linaje de Abraham somos. Así, yo me lo imagino en este gesto de prepotencia. Tú no le estás hablando a cualquiera. Nosotros somos escogidos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Como dices tú, seréis libres. Que yo me los imagino, ¿verdad? Ellos confrontando a Jesús, diciéndole: tú no le estás hablando a cualquiera. Nosotros somos un pueblo escogido que conocemos la palabra de Dios, que nuestros profetas dan testimonio de Dios, y vienes tú a decirnos a nosotros que tú nos vas a liberar. Es que yo me los imagino. Lo peor es que me he imaginado que en el pecado, en aquel momento yo pude haber sido parte de esos judíos. Y lo peor es que algunos hoy día, en el siglo XXI, pueden responder igual. Porque la palabra no cambia, la palabra es eterna. Amén. No es que critiquemos a aquellos judíos, es que yo he sido un eco de esos judíos de aquella época, de decir: Señor, no me reprendas, que yo soy hijo de Dios, porque a veces somos tejibles. Entonces, eso es lo que nos confronta, que ellos en su prepotencia les responden a Jesús, atrevido a decirnos a nosotros: mire, si usted tiene un carácter como el que yo tenía,
bien impulsivo y terrible. Ay, ay, ay. Por eso es que a veces yo digo en la sinceridad, Amén. si yo estuviera allá en aquella época y fuera judía, tal vez yo le hubiera hecho coro a lo que ellos respondieron, para tristeza de mi corazón, ¿verdad? Pero tenemos que ser honestos en Jesús, no seamos hipócritas, vamos a presentarnos tal cual somos. Yo digo, si yo me muevo en aquella época, tal vez yo hubiera dicho como los judíos, y yo hasta hubiera, un momentito, y yo hubiera añadido, ¿verdad? En esa impulsividad. Al estilo boricua, díganlo al estilo boricua. Mira que a mí. Sí. Sí, porque también, gracias pastora, cuando usted nace con una identidad nacional, usted es heredero de maneras y formas de ser propias de su cultura. Y respondemos propio a nuestra cultura porque la crianza se nos transmite en esos valores, ¿verdad? Y tengo que decirlo. Lo voy a pensar bien para no ofender, pero somos explosivos. En mi país, tal vez, aquí le acusan al sol porque nunca tenemos la culpa. Es que el sol es tan candente que por eso es que el carácter es candente. Es decir, nunca la culpa es mía, siempre la culpa es ajena. Y es una tontería del carácter, porque el que viene a Dios dice, ¿qué sol ni qué porque nací aquí? Es mi naturaleza humana, yo pude haber nacido en cualquier otro lugar. Por eso yo me atrevo a decir, si yo fuera judía, válgame, hubiera tal vez sido de la multitud que no les reconoció. Démosle gracias a Dios que nacimos en este siglo, que conocemos su palabra, que en su infinito amor no nacimos en aquella época, hubiéramos estado perdidos, hubiéramos sido condenados. Así que dele gracias a Dios por su vida aquí y ahora, porque usted nació donde le tocó nacer, porque vivimos en libertad, porque la libertad es a través de su palabra y porque hemos nacido, la mayoría, la generalidad del pueblo cristiano ha nacido en países libres. Mire qué bendición. Mire qué infinito amor, mire qué misericordia que es más grande que el mundo. Amén, amén. Seguimos. Jesús hablaba a los creyentes, ¿verdad? Y ellos rápido se agarraron de que eran linajes escogidos. Pero esa altivez de no reconocerles como el Mesías por sus actitudes, estaban siendo esclavos de su ignorancia, estaban siendo esclavos de una altivez espiritual. Y necesitaban, al igual que hoy nosotros, crecer, madurar en Jesús, aceptarlo, ser seguidores de él. Ese era el llamado que él estaba haciendo allí. Aquellos judíos tuvieron, fíjese, que aunque dijeron eso, era como una verdad media, porque si recordamos, el pueblo judío fue esclavo político de Egipto, fue esclavo político de Asiria, fue esclavo político de Grecia, de Roma, de Medio Persia. Es decir, que a lo que ellos se referían era que espiritualmente, aunque ellos estuvieron bajo la esclavitud política de los imperios de la antigüedad, ellos siempre se habían sentido libres por la promesa de Dios en sus vidas como pueblo escogido de que le traería un Mesías. Así que esos judíos estuvieron bajo esclavitud política, pero estaban confundidos. Mucho se debe a los fariseos. Los fariseos nos enseñan, ¿verdad?, que usted puede conocer la ley y puede predicarla, pero si no ha entregado su corazón, si usted no vive cuando se quita los hábitos en su vida privada, en su vida con intimidad con Dios, si usted no tiene una relación, pero habla mucho de ley, usted no será salvo. Los fariseos existen en la Biblia para enseñarnos, no sea solamente repetidor de la ley, vive la ley y que se vea la ley en tu vida, en hecho y en verdad. Aleluya. Entonces, ellos se creían libres espiritualmente, blasfemaron a Jesús y todos sabemos, ¿verdad?, que lo entregaron a la muerte. La respuesta de Jesús fue devastadora. El pecado es esclavitud, cualquiera que sea. Y no podemos presentarnos a Dios, Señor, yo te acepto como Salvador, yo no soy mala, tú lo sabes. Hay otros peores que yo, pero yo vengo a ti. Abro los ojos, que no sé qué decir. No le rindamos cuenta al prójimo, a los demás. Fíjese que tenemos que desligarnos de los demás.
Escudriñese cómo usted se acerca al altar de Dios en oración, en su intimidad, y si hay algo de su carácter que usted tiene que mejorar, porque no podemos acercarnos como santos, ¿verdad? Nos santifica Él y es un proceso de a continuo. Tenemos falta, no seamos hipócritas, ¿verdad? Volvamos a Juan 8, esta vez el versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque eres mentiroso y padre de mentira. Amén. Juan 8, 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, Jesús reprenda. Aleluya. Cuando mentimos, creyendo que Dios no le podemos engañar. Esto es fuerte. Somos hijos del diablo porque él es la mentira. Santo, santo. Y Dios lo está declarando en Juan 8, 44. Si hablamos mentira, que es uno de los pecados, sea pequeña, sea grande, no hay tamaño, la mentira es mentira, basta. Somos hijos del diablo. Jesús reprenda nuestras vidas. Aleluya. Por lo tanto, abracemos la libertad en Jesús, que es una libertad para todos. Él nos liberó a todos los que le aceptamos y nos arrepentimos, judíos y gentiles, todos los que vienen a la verdad que es en Él, porque es la verdad encarnada. Las escrituras también nos iluminan, ¿verdad? En este aspecto. Vamos a 2 de Corintios 13, 5 al 16. 2 de Corintios 13, 5 al 10. 2 de Corintios 13, de 5 al 10. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Aquí no dice prueba al otro. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados, y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados, es decir, que tengamos todavía falta. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad, y la verdad es Jesús. No podemos por nosotros, sino en Cristo Jesús. Por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección. Por esto os escribo, estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado, para edificación y no para destrucción. Santo. La fe nos permite la preservación de nuestra alma si somos constantes y aprobados por Jesús. No busquemos aprobación del mundo. La fe genuina se manifiesta en nuestra vida cuando cambiamos nuestra vida de pecado y depositamos toda nuestra vida para ser transformados en Jesús a través de su palabra y su Santo Espíritu. Él nos advierte de que no descuidemos esta transformación. Vamos a Juan 14, versículos 23 y 24. Juan 14, 23 y 24. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guarda, o mi palabra guardará. Y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Santo Jesús. Es claro, es contundente, él nos indica, él asevera que amarlo implica amar su preciosa palabra, que es nuestro código moral y nuestro código civil. Es la ley por la cual nosotros nos sometemos. Santo. La vida del creyente y del discípulo debe tener como fundamento desarrollar la relación con Dios.
Una relación se cultiva, se abona, se trabaja con y por amor. Cuando Él dice que va a ser morada en nosotros, es que va a entrar en comunión con nosotros, va a estar en relación con nosotros y en intimidad con nosotros. Escuchemos menos el mundo, alejémonos del mundo. Esto es una preciosa oportunidad. Es que las crisis nos dan la oportunidad de ver a Dios. Y Dios nos ha apartado a través de todos estos meses. Y todavía faltan más. Fíjese que en su infinita misericordia nos está dando más tiempo. No vemos esto como estar encarcelado, confinado en nuestra casa, sino que nos ha llamado a guardarnos en nuestra casa para que rompamos cadenas de pecado y entremos en relación con Él. Porque nos ha silenciado del mundo, nos está apartando del mar, de la muerte, de esta amenaza, de esta enfermedad, de las voces de los demás que nos manipulan y nos distraen, y nos está salvando de nosotros mismos para que de una vez y por todas le entreguemos nuestra vida y entremos en relación genuina con Él. Algunos están perdiendo tal vez esta oportunidad y están viendo el lado oscuro de que no pueden estar en el mundo. Dale gracias a Dios que no estás en el mundo. Aprovecha esta oportunidad. Nos ha apartado. Ser santificado es estar apartado. Aprovecha la oportunidad, escudriña la palabra. Déjate guiar. El pueblo cristiano, hay muchos ministerios que están de norte a sur, de este a oeste, en todo idioma, predicando el evangelio. Escúchalo, atesóralo en tu corazón. Mañana, con el favor de Dios, porque ya estamos al término de terminar el devocional del día, mañana vamos a culminar. Esto es una invitación, reflexiona. ¿Por qué hemos estado apartados ya por tantos meses? Pues Dios nos ha apartado porque todavía le queda misericordia para decirnos: estoy a la puerta y llamo. Responsablemente les invito a que abran esa puerta a Dios, el Dios que nos libera de las cadenas, el Dios que nos libera del pecado, para que cuando se vuelva a abrir la puerta, seamos otros y seamos luz al mundo que está cada día en oscuridad. Tremendo. Qué hermoso, la verdad. Es que uno se queda así como que queremos seguir escuchando más y más. ¿Cómo nos confronta el Señor de una y otra manera? Por diferentes voces, por diferentes personas, por diferentes escenarios y plataformas. Dios nos está hablando, hermanos, amigos que nos escucha. Dios nos está hablando, Dios te está hablando de tu corazón, Dios habla en nuestros corazones. Imagínense, reflexionaba los frutos del Espíritu 9 y 23 en esta lista de pecados, que es más el pecado que nos asedia. Constantemente. Y como usted dice, hermana Janet, es una lista que podemos quedar presos en esta lista. Pero qué hermoso que Dios nos llama a libertad. Y Él dice que seremos verdaderamente libres. Amén. Y yo pensaba en esta lista y yo decía, wow, hay unas listas que muchas veces son más vistas o pecados más vistos, como tal vez la droga, la borrachera, pero hay otros que son la soberbia, la altivez, la autosuficiencia, como estos judíos fariseos que no se habían olvidado que fueron esclavos. Y le dice, a veces nos da amnesia que el Señor nos sacó de ese lado cenagoso. Sí. Y nos pensamos hoy y nos comportamos como los fariseos. Que Dios nos libre de ese tipo de comportamiento. Jesús reprenda, porque los fariseos son importantes en la Biblia, porque en el mundo cristiano hemos conocido muchos fariseos. Ahora, no es que los conozcamos, es que nosotros no nos unamos. Así es. Y no terminemos, ¿verdad?, pensando que somos salvos y santos, mejores que nadie, porque por eso es importante decirle a Dios en sinceridad: tal como soy, Señor,
sin nada que ofrecer, solo mi amor y mi corazón. Amén, amén. Definitivamente que el Señor nos llene siempre de esa gracia. Hablaba con una hermana y ella decía, ella se había hecho tatuajes antes de venir a Cristo. Y ella me decía, ¿cómo quisiera quitármelos? Y yo le decía, fíjate, cada que tú lo veas, recuérdate de dónde el Señor te sacó. Y Amén. están ahí para testimonios tuyos. Amén. Y dar siempre testimonio de la honra y la gloria de Dios. Porque si te lo sacas, a lo mejor nunca te vas a acordar de a dónde Dios te sacó. Amén, es verdad. Así que Absolutamente. el Señor, que siempre le demos gracias al Señor de a dónde nos sacó. Yo digo, a lo mejor yo no me identifico con el drogadicto, pero sí con el soberbio, el altanero, el autosuficiente. Y de ahí me sacó el Señor, de la rebeldía. ¿No es verdad? Porque hay veces entramos en rebeldía por situaciones que nos pasan y entramos en esa rebeldía y no dejamos que el Señor trabaje. Pero yo le doy gracias a Dios porque en cada mensaje que yo preparaba, yo le contaba en cada estudio que yo hacía, cómo Dios hablaba a mi vida, que yo terminaba de rodillas diciendo, Señor, gracias. Y recuerdo tanto una vez, Amén. estaba en el comedor, en la cocina de mi casa, y el Señor me confrontó con la rebeldía, Y le pude decir al Señor, Señor, ahora entiendo a dónde estaba mi rebeldía y te pido perdón por mi rebeldía. Y fui liberada y he sido liberada de todas esas cosas que nos impiden poder vivir una vida en abundancia con nuestro Señor. Amén. Así que, Aleluya. amado amigo, te invitamos, somos testigos del poder de Dios. Grandes Amén. cosas Dios quiere hacer La gloria contigo para Él. como Él ha hecho con nosotros. Y sigue haciendo hasta el último día que estemos en esta tierra, estamos en peligro. Por eso nos es importante vivir una vida constante de devoción en el Señor, Amén. de amor con el Señor, de caminar con el Señor juntos, no dejarlo a Dios ni a diestra ni a siniestra. El Señor el Señor no se aparta de nosotros, somos nosotros que muchas veces dejamos al Señor. Así que mañana estaremos aquí nuevamente finalizando, pero fíjense que esto trae otras cosas hermosas también y se las anunciaremos posteriormente lo que va a venir, porque la hermana Janet dice, se queda con nosotros, aleluya, enseñando en el nombre de Jesucristo. Así que nos despedimos en este día sin darle gracias al Señor. No podemos irnos sin darle gracias al Señor por este precioso manjar que hemos tenido de enseñanza. Invité a mi hermana a desayunar, así que después estaré con ella aquí en mi casa y tal vez vamos a platicar lo hermoso que ha sido este devocional con nuestra vida. Hermana Janet, te bendecimos, te damos muchas gracias por estar dispuesto a dar de lo que el Señor te dio, te llenó, a compartir con cada uno de nosotros. Así que déjame orar por ti, Padre, y por toda nuestra gente linda que está conectada. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor amado, porque tu hija, tu sierva, mi Dios amado, tu discípula, Señor amado, tu creyente, Padre, dijo presente a dar a conocer, Señor, lo que tú habías puesto en su corazón. Bendecimos a ella, su vida, su familia, su esposo, sus hijos y todo lo que ella haga sea bendecido, Señor. Padre, bendigo a cada una de mis hermanos, amigos que se ha conectado. Les bendecimos en esta preciosa mañana, Señor. Padre, que esta palabra, Espíritu Santo, sea escrita con esa pluma de oro en el corazón, que atesoremos tu palabra, Señor. Que podamos, Padre Santo, aleluya, poder decir, Señor, en ti tenemos libertad. Señor amado, porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Señor bendito, gracias. Señor, te invitamos, Espíritu Santo de Dios, que te quedes con cada uno de nosotros durante el resto del día, Señor. Padre, gracias por esta oportunidad. Bendecimos tu nombre y a todos le decimos shalom. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Y shalom. El día de mañana, ya con la última parte, la clausura de este devocional exquisito. Así que Dios te bendiga, hermana. La gloria para Dios. Gracias. Shalom. Hasta mañana.
Hasta mañana.